Mucha atención. La invasión silenciosa de los robots ha comenzado. Y no, esto no es ciencia ficción, lo estamos viendo en las bodegas de Amazon, lo estamos viendo en los laboratorios de Tesla, lo estamos viendo incluso en hospitales en China. Hay robots que están sustituyendo a los humanos en muchas de las tareas diarias de grandes organizaciones. La pregunta es, ¿estamos preparados para un futuro de los robots? ¿Estamos preparados para convivir con humanoides? ¿Usted se sentiría cómodo, por ejemplo, si es un mesero robótico el que le trae la comida o unas manos computarizadas las que le hacen un masaje, como vi hace poquito en TikTok? Bueno, de eso vamos a hablar hoy en Hay para Todos. Mi nombre es Juan Pablo Rosso. Bueno, mi nombre es Diego Páramo, con un poquito de gripa. Juan, qué pena. Sí, no, tranquilo, mi GPS le... Pero, vea, es que yo creo que una pregunta que yo siempre hago es... Le traigo desenfriolito. Sabe que... Aspiridet. Sabe que las personas, de hecho, en general nosotros no somos como tan conscientes hoy en día de cuántas veces ya estamos interactuando con inteligencias artificiales. Y no nos damos cuenta. Pero es que una cosa es... Sí, lo que sucede, digamos, tras bambalinas, esa inteligencia artificial que está detrás de nuestros teléfonos, que está detrás de nuestros computadores, incluso de los carros. De acuerdo. Pero y otra cosa ya es cuando un ser humano con patas y brazos de metal y una cabeza giratoria le está trayendo a usted la comida. Eso ya es que se vea, siente mucho más... Cuando estábamos hablando y poniendo el título, ¿sabe por qué me pareció interesante lo del título? Primero porque muchas veces nosotros ya estamos, y en qué creo que hay una invasión, ya ahí no nos hemos dado cuenta. Parte de la base de este dispositivo. Sí. Las personas que tienen Alexa, por ejemplo, en su casa, o tienen, por ejemplo, el asistente de Google, ¿cierto? Ya estamos teniendo dispositivos dentro de nuestras casas que tienen acceso a inteligencia artificial. ¿Y por qué hablo, digamos, de interacciones con inteligencia artificial? Si usted ya ha hablado con un sistema, ha interactuado por voz con algo, con un teléfono, con un asistente personal, le ha dado una instrucción a Waze, no sé, lo que sea. Ya de entrada hay inteligencia artificial. Solo piense adicionar esto. Televisores. Sí. Televisores smart. Ya tienen embebidos muchos inteligencia artificial. Piense solamente las recomendaciones que nosotros estamos recibiendo en YouTube, las recomendaciones de Spotify. Y estamos hablando de dispositivos que ya están acá. Oiga, hablando de eso, hay un paréntesis, y es un paréntesis muy pendejo. Pero a mí me cuesta mucho trabajo entender cómo Prime Video, el de Amazon, que es el rey del motor de recomendaciones, que hizo su fortuna a punta de un gran motor de recomendaciones. El motor de recomendaciones de Prime Video es malísimo. Pero es una buena observación. Telenovelas turcas y unos realities pendejísimos por allá de Chipre. Yo no sé, pero es que eso sí depende de lo que usted vea. No, si le gusta eso, sí está bien. Pero no, ¿sabe por qué? Tiene razón. Amazon, nosotros hemos hecho intentos, por ejemplo, de personalización. Amazon, por ejemplo, tiene un producto que se llama Amazon Personalize, que, digamos, ellos lo ofrecen como parte de eso. Es decir, poder recomendarle a una persona o algo en términos de, por ejemplo, comercio electrónico, algo que tiene mayor probabilidad de compra. Entonces, haga cuenta, usted tiene Amazon Personalize funciona así. Y si eso usted lo puede poner en la página web de su empresa y su e-commerce. Entonces, ¿qué pasa? Usted sabe que son muy fuertes en comercio electrónico. Entonces, digamos, todo este algoritmo y todos esos algoritmos de recomendación en Amazon en particular arrancaron así. Pero están hechos en general, para comercio electrónico. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted utiliza, y Amazon, por ejemplo, lo vende y lo licencia para utilizarlo por fuera de Amazon. Es decir, si yo tengo lo que usted acaba de decir, yo tengo mi página web, ¿cierto? Y estoy vendiendo algo. Tengo mi tienda digital y quiero personalizar algo, yo puedo utilizar Amazon Personalize. Lo hemos utilizado, por ejemplo, en retail y es tremendamente poderoso, ¿cierto? Porque, digamos, ese es el core de Amazon. Pero cuando usted lo saca a otros contextos, por ejemplo, Prime Video, por ejemplo, inclusive medios de televisión o medios escritos, etcétera, no es tan bueno. ¿Por qué? Porque las lógicas tienen que ser diferentes. En cambio, mire, las lógicas de Netflix, las lógicas de Spotify y las lógicas de YouTube son superiores en ese sentido. ¿Pero por qué? Sí, porque es más acertado. Son construidas para eso. Y Spotify también. Por lo menos en mi gusto personal, pues. Entonces, ¿qué pasa?
yo sé que, digamos, Amazon está trabajando para mejorar esos algoritmos por fuera de lo que es solamente retail, pero eso pasa. Entonces, ¿qué pasa? Ahí en términos de esos ejemplos, está claro que, y lo que digo, es decir, independientemente de donde usted esté, este tipo de cosas pasa. Sí, pasa. Pero bueno, venga, volvamos a los citripios y a los robots con patas y manos, que esto es el tema de este. Y obviamente esto tiene que ver, porque hay toda una evolución en los últimos 20, 30 años de la robótica que está funcionando, que ha funcionado mucho. Conocemos, pues, por ejemplo, en mi casa hay aspiradora robótica. Sí, sí. Y en muchas. Claro, y comprada durante la pandemia, por supuesto. Además, miren, pero es que, vuelvo, insisto, uno lo piensa siempre como el robot, como el robot enorme con forma de humano, que está caminando, etcétera. Seguramente vamos para allá. Pero lo que nos hemos dado cuenta es que ya hay ese es un muy buen ejemplo, Juan. Es decir, por ejemplo, la aspiradora. Es decir, y mire que cada vez hay más ejemplos de esto. Por ejemplo, juguetes para niños. Sí. Ya están saliendo juguetes para niños robóticos en donde los niños pueden interactuar. Y no sabemos, digamos, esa interacción y esos datos, por ejemplo, que están con los niños, hacia dónde están yendo. Cámaras web que se mueven dentro de los cuartos, dentro de las casas, no sé si las ha visto, Sí, que claro. inclusive tienen la capacidad de ir y buscar su perrito. Por ejemplo, usted está por fuera y andan y están dentro de la casa. Entonces, yo creo que me gustaba mucho este título del podcast. ¿Por qué? Primero, porque no nos estamos dando cuenta que realmente sí estamos siendo invadidos. Es decir, es muy probable. Hoy en día, Ya, por ejemplo, es probable que haya un robot en su casa. es muy probable. Y segundo, mire lo que pasa hoy en día, por ejemplo, con los teléfonos, ¿cierto? ¿Mm? En la gran mayoría de países, hoy en día hay más teléfonos que seres humanos, Sí. normalmente. Es decir, esto como tendencia, uno terminaría pensando que hacia futuro vamos a tener más robots Por supuesto. que seres humanos. Entonces está muy buena la pregunta de, Y de hecho eso lo dijo Elon Musk, ¿no? Que pues, él se obvio. estaba preparando para un futuro en el que iba a haber mucho robot humanoide andando y que él quería ser el dueño de esos robots humanoides. Pues el dueño no, el creador de esos robots humanoides. Claro, pero entonces a lo que voy es que hoy en día, digamos, la gran mayoría de las inteligencias artificiales hasta hoy y los desarrollos de inteligencia artificial habían sido desarrollos de inteligencia artificial etéreos. A lo que me refiero, estaban en servidores. Sí. Digamos, no tenían presencias físicas. Ya estamos empezando a ver muy rápidamente que dispositivos que inclusive se pueden mover dentro de un espacio físico, ya están teniendo también acceso con inteligencia artificial. Y además, piense esto, si uno de estos dispositivos tiene una cámara, ya ve, Sí, claro. y toda esa información la está enviando, no sabemos a dónde, ¿cierto? Ujú. Entonces, digamos que esa invasión, pues sí, efectivamente se está ocurriendo. ¿En qué medida? ¿Qué tan rápido? ¿Qué tan dispuesto estoy o no? Es que piense que al fin y al cabo estamos dejando que estos robots entren a nuestros hogares. Ahora bien, piénselo también desde el punto de vista de un vehículo que se maneja solo. ¿Un vehículo que se maneja solo es un robot o no? Sí, claro. Entonces, fíjese. Pero es que, digamos que vamos por partes. Comencemos un poquito porque, digamos, todos estos grandes desarrollos de robótica comienzan a tener unas intenciones netamente empresariales, de gran industria. ¿Sí? Yo necesito un robot que me construya, que me agilice el tiempo de construcción del carro. Claro. Entonces hay unos robots que cargan las grandes láminas de acero y las ponen en un lado y después los robots llegan y aprietan los tornillos. Digamos que esa es la primera gran intención de la robótica. Sin necesariamente tener inteligencia Digámosle, artificial. esa es una aplicación más industrial. Sí. Listo. Sí, eso es claro. Y esa robótica viene hace muchos años, digamos, brazos robóticos, etcétera, dentro de lo que es la capacidad de producción, ¿cierto? Y a nivel industrial ya tenemos hace muchos años robots a nivel industrial. Y ese es un ejemplo que yo siempre pongo en las charlas o cuando estoy dando una clase. Imagínense que usted hoy en el contexto de hoy va a poner una planta de producción, Sí. ¿cierto? La planta de producción hoy, si uno la pone, es muy probable que la cantidad de humanos que requeriría esa planta de producción hoy es mucho menor a hace 200 años. ¿Sí? O hace 100 años. Sí, porque Entonces, hay unos robots que se están encargando de una parte gruesa de ese trabajo y humano. además, ¿por qué? Se vuelven más eficientes. De hecho, Más costo eficientes. De hecho, la semana pasada o antepasada surgió la noticia de que Amazon por primera vez tenía más robots que empleados Pero es que es lo que te digo. Primero, en sus bodegas. Ahora, en sus bodegas. es que piense esto. Seguramente a nivel empresarial cualquiera de estas personas se va a preguntar, ok, bueno, ¿qué prefiero tener?
¿seres humanos o robots? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. ¿Qué es la ventaja de un robot? Es un robot que trabaja 24/7, me puede organizar no sé, mi bodega a las 2 de la mañana sin problema, puede empezar a empacar mis pedidos a las 3 de la mañana, ¿sí? Y puede hacer labores durante las 24 horas sin problema. Un saludo al gran Nelson Ramón, que se encarga de parte de la creación de esos robots de Amazon. Entonces, ahí hay pero mire, esa es una ventaja enorme. Y a veces es difícil encontrar, hoy en día en ese contexto industrial, el por qué utilizar seres humanos. ¿Por qué? No, pues primero porque seguramente dependiendo de la ley o la legislación en la que usted está, entonces tiene que pagarle horas extras, tiene que pagarle seguros, tiene que pagarle una cantidad de cosas, probablemente puede llegar a tener algún accidente, ¿cierto? Entonces los riesgos asociados a tener un ser humano ahí, la posibilidad que le hagan una huelga, ¿no? Que hagan ¿cómo se llama esto? Unos sindicatos. Entonces, fíjese que a veces... Gringo. Dos semanas en Miami volvió gringo. Pero me entiende a lo que voy. Es decir, a veces es difícil, desde el punto de vista industrial, justificar seres humanos. Sí. Entonces, digamos, esto lleva mucho tiempo. Sobre todo a medida que el asunto se va generalizando. Es decir, porque entonces, sí, yo puedo hacer mi fábrica con solo humanos que aprieten tornillos y construyan un carro. Pero ¿cuánto se va a demorar construyendo un carro versus, claro, si volvamos a otros aspectos, si su carro es de lujo, entonces es un Rolls Royce que siendo producido a mano? Pues es otra historia. Sí, pero es otro cuento. Sí, es otro cuento completamente distinto. Usted está, el margen de ganancia de un Rolls Royce es gigante. Sí, pero si usted tiene una cosa de producción masiva, usted no puede darse el lujo de hacerlo 100% humano. Inclusive piense, yo también he visto, últimamente, no sé si lo han visto ustedes en redes, pero digamos, ya estamos viendo unos robots, por ejemplo, en construcción. Sí. Y digamos que son impresionantes, digamos, no solamente la velocidad, sino la precisión con la que construyen. Inclusive, por ejemplo, cómo ponen los ladrillos, cómo los van colocando. Y ¿sabe qué es la otra cosa? Que dentro de los estudios que yo he visto, esos robots son más eficientes en la cantidad por ejemplo, de cemento que requieren. Puede haber menos desperdicio. Entonces, fíjese que sí estamos viendo que inclusive hay a nivel industrial, sobre todo es en donde se ven más, digamos, aplicaciones. Pero, digamos, esta invasión, como nosotros la estamos poniendo, no es necesariamente solamente para eso. Es decir, la estamos viendo ya en nuestros hogares, ¿cierto? Y ahí yo sí creo que hay una discusión importante y es ¿qué tanto estamos dispuestos a recibir todos estos dispositivos en nuestros hogares? Porque además ahí hay un tema claro pues de seguridad de información y también de la información que están capturando estos dispositivos en nuestros hogares. ¿Sí? Inclusive piense aquel persona que tiene un Tesla. ¿Sí? Está siendo monitoreado permanentemente por Tesla todo lo que hace. Por las 257 cámaras y sensores que tiene un Tesla. Y permanentemente enviando información. Entonces, digamos, a lo que voy es que esa coexistencia hoy en día ya está. Sí, y lo vemos, digamos, cosas que son descrestantes. Amazon en algún momento tuvo un programa piloto de entrega de los pedidos con robots, que eran carritos o drones. Pues ambos son drones, ¿no? Pero pues drones terrestres o aéreos para hacer la entrega de la última milla. Digamos, el mismo tema del bodegaje. Hoy en día lo vi, de hecho, ahorita que estuve hace poco en Estados Unidos, la proliferación de robots de delivery es impresionante. Es decir, fácilmente usted camina, por ejemplo, en South Beach, no sé, 10 cuadras, pero sin problema usted ve 20 robots andando, digamos, en la calle, ya haciendo esos deliveries. Nadie los roba, nadie los agarra. Nadie los roba. Sí, me entiende, pues probablemente eso es otro tema, pero digamos, es interesante ver ya si eso va a ser sostenible o no hacia futuro. Sí, claro. Tarde o temprano ahora el sindicato que diga ni mierda y agarra bate esos... No lo sé, digamos que ahí toca ver, digamos, hasta dónde va. Porque por ejemplo, sucedió ahorita, que es parte del tema robótico, en las protestas de Los Ángeles contra las políticas de inmigración de Donald Trump, uno de los blancos fueron los carros autónomos de Google. Porque esos carros autónomos de Google están capturando información 360 grados todo el tiempo y Google tenía un convenio con la policía de Los Ángeles para hacer uso de esas imágenes en caso de delitos. Claro. Entonces, uno de los blancos de esas protestas fueron los carros, precisamente porque pues, se sintieron vulnerados en su derecho a la protesta por la presencia de esos vehículos autónomos ahí. Pero el tema que me parece más creepy es que, digamos, estamos aprendiendo a convivir con esos robots que no se ven tan humanos. Pero el tema creepy se pone cuando uno ve los de Tesla,
que son Ya sirviendo humanoides. popcorn y haciendo Sí. cosas, ¿no? Y ahí yo creo que va a haber una pregunta fundamental y es, ¿qué tanto realmente vamos a dejar meter esto dentro de nuestro vivir? Y por ahora son de metal, pero después van a tener piel sintética y después van a... Es que yo creo que aquí van a haber dos corrientes, ¿cierto? Aquellas personas que quieren tener, digamos, un humanoide, Sí. digamos, una presencia robótica, pero muy, muy similar a la del ser humano, que, digamos, en unos años podría llegar a ser algo muy, muy real, ¿cierto? Entonces, digamos que no creo que sea en el futuro cercano, pero, digamos, en el futuro lejano, yo sí creo que el desarrollo de la robótica sí podría llegar a darse en donde puedo estar interactuando con una persona y no sepa si es un robot o no. Sí. Sí, no creo que sea, por lo menos creo que a nosotros no nos va a tocar, pero digamos hacia futuro creería que podría llegar a ser un inconveniente de eso. Hoy en día es mucho más sencillo, ¿cierto? Digamos, hoy en día se ve, digamos, mucho más humanoide o lo que sea la persona. Digamos, se puede identificar que es un robot. Pero vuelvo e insisto, es decir, ese ejemplo que acaba usted de poner, Juan, me parece muy importante porque en el momento en el que esos humanoides no sepamos que son realmente un robot, hasta dónde queremos interactuar con ellos o no. ¿Sí me voy a entender? Sí, y lo mismo pasa hoy. Es que el problema no es tanto el aparato, ¿sí? El problema no es tanto que yo permita a un aparato entrar a mi casa o un robot. El tema es qué hay detrás de eso, que para qué, cuál es el objetivo. Entonces, a mí me parece que sí hay ciertas labores en donde los robots nos van a ayudar un montón. Pero hay que ver hacia el futuro qué va a pasar, Juan. Lo que usted decía, por ejemplo, un restaurante. A mí me gusta ir a un restaurante es porque sé que hay una parte de arte dentro de lo que están haciendo las personas en el restaurante. Sí. Tiene el componente humano ahí súper fuerte. Si eso lo hace un robot, ¿será igual? ¿No será igual? ¿Será que son capaces de recrear esa... Mire que uno lo dice, cuando usted hace las cosas, por ejemplo, en la cocina con amor, se siente. Si usted está haciendo las cosas, digamos, bravo o lo que sea, también se siente. Es decir, yo sí creo mucho en ese tema, digamos, energético. Entonces, cuando usted tiene un robot que no siente, simplemente ejecuta tareas, ¿realmente esa experiencia va a ser igual o no? ¿Sí? Es decir, imagínense que usted le entregan a través de porque ahí lo estaba mirando, por ejemplo, con McDonald's. Imagínense que usted le entreguen la hamburguesa así y no sabe quién lo hizo. Sí, no, de acuerdo. Y además la pregunta es, uno se siente más tranquilo si tiene la posibilidad de pelear un mal servicio o una insatisfacción con un ser humano como uno. Claro. Pero creo que me sentiría muy idiota yéndome a una vaina de silicio a decirle que es un incompetente y que no sabe hacer su trabajo. Claro, pero es que mire, es que vuelvo, y aquí dentro de todo este proceso hay varios dilemas. Hay dilemas éticos, Sí. nuevamente, es decir, sesgos Sí. dentro de los algoritmos, de la forma en la que se entrenan estos robots. Y es que allá quería llegar, pero no a los sesgos, sino a un tema que me parece que es el que más delicado me parece, y es, digamos que en ese momento tenemos inteligencia artificial porque había una gran piscina de datos llamada Internet, de la cual se pudo sacar la gran cantidad de data que alimenta a los chatbots, que también son robots, como ChatGPT, como Gemini, como Claude, como todos estos, ¿cierto? Por el otro lado, estamos viendo unos avances gigantescos en robótica por cortesía de la inteligencia artificial. Pero esos avances en robótica se están dando para contextos y usos muy específicos. Es decir, los datos con los que se entrenan estos robots son para hacer el delivery, llevar la bodega, y digamos que en casos que ya son descrestantes, pues el robot que hizo una cirugía en China, ¿sí? Pero estaba entrenado para hacer esa cirugía, ¿sí? Sí. Menos mal no sucedió, me hubiera gustado saber cómo hubiera reaccionado el robot ante una complicación en medio de la cirugía. Esa es otra historia, ¿sí? De acuerdo. Pero cuando hablamos ya de una Artificial General Intelligence o inteligencia artificial general, donde un robot tiene que comportarse como un humano, ¿cómo se haría ese entrenamiento de esos robots? Y la pregunta es, ¿sería entrenamiento o sería educación? No, es las dos. En realidad es que el entrenamiento es una forma de educación. Es decir, nosotros estamos educando a las inteligencias artificiales para que hagan algo, ¿cierto? De hecho, nosotros lo vemos hoy en día, en la forma en la que, por ejemplo, entrenamos inteligencias artificiales para manejo de preguntas y reclamos, ¿cierto?
en donde tiene interacciones con humanos. Nosotros entrenamos y le enseñamos a la inteligencia artificial cómo comportarse frente a una actitud o una actividad. ¿Sí me explico? Eso sí se hace de esa manera. Y esa es una de las formas en donde hoy en día se entrenan los agentes de inteligencia artificial. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de estos robots, como usted bien lo dice, se va a ir entrenando. Cada de esos robots van aprendiendo. Entonces, de alguna manera, el tema aquí interesante es el conocimiento que tiene el ser humano, hoy en día lo estamos traduciendo a las máquinas. Eso es lo que estamos haciendo las personas que hacemos inteligencia artificial. De hecho, una de las promesas grandes que hacemos con nuestros clientes es, oiga, venga, ¿sabe qué es lo que pasa? Hoy en día usted tiene una fuerza de ventas de 100 personas, pero esa fuerza de ventas pues tiene un conocimiento y hay personas que llevan 20 años en su compañía y saben vender muy bien. El día que esa persona se va, ¿en dónde queda el conocimiento? Entonces, fíjese que efectivamente lo que estamos haciendo es traduciendo ese conocimiento a máquinas para que estas máquinas lo puedan hacer y replicar. Entonces, sí se están entrenando y sí le estamos enseñando. Ahora bien, el tema es quién las controla o cómo se controlan, que es otro tema muy diferente, ¿cierto? ¿Y quién es el responsable de estas máquinas? Porque si las vamos a utilizar en contextos críticos como medicina, como salud, psicología, etcétera, tiene que haber un ser humano responsable, una gran cantidad de seres humanos responsables que sean los que asumen las consecuencias de los actos de estos robots o de las acciones de estos robots, no los actos. Sí, digamos que fíjese que ahí, de hecho, en la legislación europea ya está saliendo un poco este tema. Y es que la responsabilidad es de la compañía, de la compañía que lo pone al uso, digamos. Se haga de cuenta, yo tengo un hospital, pongo los robots, el responsable es el hospital. ¿Sí me explico? Es decir, la responsabilidad sí es eso. Entonces, sí, evidentemente, si hay una cadena, el proveedor del si hay una cadena de hospital, pues porque es el hospital quien está proveyendo eso. Ahora, después tendrá el hospital que validar si fue un error del robot, si fue un error del entrenamiento, pero pues quien tiene que llevar, digamos, esa responsabilidad, evidentemente, es quien tiene el robot y está ejerciendo el tema. Y es que ahí es en donde está interesante el tema, porque es que si usted se pone a pensar nuevamente, insisto, todos estos tipos de robots que están hoy en día interactuando con nosotros, uno, ¿quién los controla? Dos, ¿tienen sesgo o no tienen sesgo? Tres, ¿hacia dónde están yendo los datos que están capturando? ¿Con quién los comparten? ¿Lo están utilizando para bien o para mal? Sí. Es decir, es que hay muchos temas y además... Todo el tema de ciberseguridad. Y le voy a ser súper sincero. Ahí está el miedo de Skynet, ¿cierto? Latente, en donde, ¿por qué? Digamos que hoy en día muchos de estas robots que tenemos en nuestras casas son controlados por diferentes organizaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, usted tiene Alexa, eso va para Amazon. Si usted, por ejemplo, compró un robot, supongamos podría ir un robot Tesla, pues esa información va a Tesla. Después usted compra una cámara y esa cámara es una cámara que, por ejemplo, la que yo le decía, que persigue al animalito. Eso va a otra cosa. E inclusive, piense un dron. Los drones que estamos viendo que están, digamos, volando. Entonces, eso va a otra. Entonces, ¿a dónde va? Si usted llega a tener una inteligencia artificial o una superinteligencia artificial que aborde todas estas compañías y las empiece a controlar, ahí sí está un riesgo. Pero ese es un riesgo ¿de qué? De seguridad. En donde una inteligencia artificial vaya y vulnere los sistemas de múltiples empresas al mismo tiempo y las haga trabajar para él mismo o para ella misma. Eso mismo pasa y ese es un riesgo latente, por ejemplo, en los sistemas financieros. E incluso no solo para crear esos ejércitos superpoderosos de robots que van a desplazar a toda la humanidad y van a querer esclavizarnos, sino también piénselo en términos de su propia seguridad personal. Es decir, usted tiene un robot en su casa, usted puede llegar a tener un robot en su casa con pies y manos que puede estar enviando información sobre su día a día, usted a qué hora se baña, dónde se baña, cómo se viste, a qué hora sale de la casa, por dónde camina, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esa información, digamos que usted es un político, ¿sí? O una persona que está amenazando una gran compañía corrupta, no sé, ¿sí? Después me metieron mucho en un tema hollywoodense que cuando uno va a ver no es tan hollywoodense. Ese tipo de espionajes han existido y se han dado. Y si ahora se potencian con una gran cantidad de sensores robóticos metidos en su casa, pues el asunto se genera muchos dilemas de ciberseguridad, no solo éticos. Y también piense esto.
obviamente este es una de las cosas, por ejemplo, Elon Musk ha sido uno de los que más ha hablado de esto. Y es si efectivamente entre la combinación de inteligencia artificial y robótica empezamos a perder muchos trabajos y el ser humano llega a ser desplazado en demasiadas actividades, eh, se ha planteado la posibilidad de tener una renta básica universal, ¿no? En términos de la cantidad de desocupación masiva de los seres humanos. Es que el tema es muy simple. Sí, la inteligencia artificial y estos robots como parte de esa revolución de la inteligencia artificial nos van a ayudar a ser increíblemente más productivos. Pero si el costo de ese aumento de productividad es la eliminación de grandes cantidades de miles de millones de empleos humanos en el mundo, pues se pierde el poder adquisitivo de la sociedad. Si se pierde el poder adquisitivo de la sociedad, no tiene ningún sentido ese aumento de la productividad porque yo no tengo a quién venderle esos productos de más que estoy pudiendo fabricar o esos servicios más eficientes que estoy pudiendo prestar. Claro. Entonces, sí, ahí vamos a la mano negra del mercado de, ¿cómo es que se llama? De Adam Smith, desde el siglo XIX, que el mercado tarde o temprano se autorregula. Pero el costo de esta autorregulación no puede ser el sufrimiento y la depresión humana y la falta de propósito, que es algo que me hace a mí humano, versus la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no tiene ningún propósito en la vida. El propósito es el de sus dueños, el de sus creadores. Pero la inteligencia artificial per se no tiene conciencia y no tiene propósito por ahora. Que ahí usted acaba de tomar un tema muy importante, creo yo. Cuando uno está entrenando una inteligencia artificial, es decir, a lo que voy es, ¿habrán entonces robots racistas, sexistas, clasistas? Sí. Porque podría pasar, es decir, acuérdese que usted entrena, primero partamos que los robots pueden ser o un robot bruto, ¿cierto? Sí. O un robot inteligente. Si uno está, construyendo una inteligencia artificial para que gestione un robot, ese entrenamiento puede tener sesgo. Entonces imagínese que usted tuviera una persona que es, por ejemplo, racista. Sí. Y completamente racista hacia cualquier tipo de raza humana. Y construye unos robots. Y esos robots los empieza a proliferar en las diferentes casas. ¿Eso podría llegar a que un robot maltrate a un ser humano? Es posible. Sí. Es posible. ¿Por qué? Porque ese fue el entrenamiento. Sí, ahí literalmente el término cruzada de cables se comienza a volver literal. Pero entonces, ¿podría discriminar un robot? Sí, dependiendo de su entrenamiento. ¿Podría ser sexista un robot? Claro, dependiendo del entrenamiento. Entonces, fíjese que aquí yo también creo que tenemos que tener mucho cuidado porque esa idea romántica de vamos a tener robots que nos ayuden, entonces ya no tenemos que tener una persona que nos ayude, por ejemplo, el día que yo quede, no sé, parapléjico, ¿cierto? Que quede con una discapacidad, entonces ya voy a tener un robot que me ayude. Bueno, pero pueden haber robots que discriminen inclusive a una persona así. Entonces, fíjese que no es sencillo el tema porque es que obviamente está la idea romántica y linda de los robots que nos ayudan y son buenos y siempre van a estar los supersónicos. Pero digamos que fíjese que de todas formas, así usted lo acaba de decir, pueden haber personas que tengan unas, y usted lo acaba de decir de una manera perfecta, los dueños de esas inteligencias artificiales que gestionan esos robots son los que tienen al fin y al cabo el sartén por el mango. ¿Y quién los controla? ¿Sí me explico? Entonces, ¿quién? Y le voy a decir una cosa, podrá parecer Elon Musk muy buen tipo, pero ¿quién controla de verdad que la inteligencia artificial de Elon Musk, sobre todo lo que está sacando con xAI, no realmente se vaya a enloquecer un día y tome 100 vehículos Teslas y se vayan y empiecen a estrellarse contra quién sabe qué? Hay una serie en Netflix, El dilema de los tres planetas, de los tres cuerpos, una cosa así, serie de ciencia ficción, obviamente, donde hackean un Tesla y el Tesla se convierte en el vehículo de un atentado. Es que le voy a decir una cosa. Un vehículo puede ser considerado una arma. Sí, claro. Sí, si usted como ser humano arranca, como ha pasado como muchas personas, sí, que tienen problemas mentales o lo que sea, han tomado un vehículo y empiezan a arrollar a un montón de gente, es un arma. Entonces, no es menor lo que estamos hablando. ¿Por qué? Porque es que ¿sabe qué es lo que pasa? La realidad es que puede ocurrir. En una mínima proporción, claro, y esas compañías se están protegiendo ante eso. Pero imagínense que esto ocurra a nivel masivo. Imagínense que las respuestas que nosotros recibamos de nuestra Alexa o nuestro asistente personal lleven a un contexto diferente es que mire,
este tipo de cosas hay que verlas en términos del comportamiento humano. Si nosotros tenemos unas inteligencias artificiales que están siendo construidas para modificar comportamiento humano, ¿quién está validando si eso es así o no? ¿Y qué tipo de comportamiento queremos tener dentro del ser humano y que estén modificándolo? Entonces no es menor eso. Pero hablemos un poquito del lado, del lado bueno de la fuerza, del Es lado que a mí me Jedi. parece tan difícil verle un lado bueno de verdad, No, porque es pero que yo sí vea, creo que algunos, mire, por ejemplo, cuidado de ancianos. Ese es un tema donde un robot humanoide puede ser útil porque hay muchas familias que no tienen, de acuerdo. ¿sí? Cuidado de una asistencia en el cuidado de niños. Yo no le daría el 100% del cuidado de mis hijos o de un niño cualquiera a un robot, pero sí la asistencia del cuidado, que estoy frente a un validador humano, pero sí le podría ayudar a... estoy hablando de estos robots humanoides, ¿no? Sí. Y se lo digo de todo corazón, en cual me entregaría por completo un odontólogo siempre y cuando haga algo por eliminar la puta fresa. Porque en pleno siglo XXI seguimos utilizando como máximo método odontológico, máximo tratamiento odontológico, taladrarle a uno el hijo de puta diente. Y Pero le voy a decir una cosa, sin lo que ninguna pasa es que consideración por el dolor del paciente. ahí sí son temas más, digamos, de la característica del ser humano y cómo es, pero digamos que, vea, a ver, sí, entonces sí, digamos que, vuelvo, insisto, a nivel, yo le veo muchas pros, muchas ventajas, sobre todo a nivel industrial. Creo que efectivamente la utilización de robots a nivel industrial es tremendamente Y es buena. imparable. Está creciendo a un paso desenfrenado y ese pedazo va a ser imparable. Es el Dos, dilema ético del desplazamiento laboral que eso va a generar y por supuesto hay que abordarlo, Pero es que mire, pero esto ya está sucediendo. sin ir más allá. Es decir, usted tiene, por ejemplo, lavadoras de platos en las Sí. casas, ¿cierto? Eso es un robot. ¿Mm? No necesariamente tan inteligente, pero es un robot. Ya lo tiene. Entonces ya el hecho de lavar platos ya se lo entrega a usted a un robot para que lave los platos, ¿cierto? Call centers, La parte de con phone cocinar. bots. Sí. Por ejemplo, hay personas que dicen, yo no quiero cocinar, pues que un robot me cocine. Eso Podría podría llegar a ser suceder. una solución. No, pero está Tres, chévere, pero por ejemplo, puede ser. aseo. Aseo, pero aseo de verdad. Es decir, no las máquinas, no el robot, sino la robotina esa que tiene usted que solamente aspira, sino que realmente pues puede hacer algo más dentro del Y lo voy a decir uno que limpiar suena el polvo, lo que súper sea. tétrico y que le aseguro que en esta era de la hipersoledad en la que estamos, cortesía de las redes sociales y del individualismo exacerbado, sobre todo en los países industrializados, va a ser un hit. Los robots de compañía. No, eso sí, pero sexual ya, y ya emocional. lo están haciendo. ¿Mm? Ya lo están haciendo. Y no son baratos, Juan. Los hay en No, el... No son baratos. pero- No, es que ya los están vendiendo. Sí, y son bastante bien hechos, digamos. Ya esto ya es una realidad. Es decir, usted puede comprar su robot y lo acompaña completamente. Y esos precios van a tender a bajar. Hoy en día un robot claro. de esos está en 250,000 o $150,000. Sí. Esto va a terminar bajando al rango de, como los carros, al rango de los 15,000, $20,000, para que usted tenga, y hasta los $200,000, y habrá marcas de lujo, y habrá, etcétera. Todas estas combinaciones de nuevos productos que van saliendo y que van categorizándose según su precio y según su calidad y según su funcionalidad. Oiga, pero también le quiero hacer una pregunta. Si uno se pone a pensar, ¿esto sería el fin de la privacidad? Es decir, porque es que entre más elementos pongamos dentro de nuestra... Es decir, piense ya que nosotros, por ejemplo, vivimos pegados a un dispositivo como este todo el día. Lo tenemos en nuestros bolsillos, en nuestras carteras, ¿no? Entonces está en todas partes. Es decir, ya esto es parte de nosotros. Cada vez estamos permitiendo más y más y más que ciertos, digamos, dispositivos entren a nuestra privacidad. Entonces, cada vez va a ser más difícil tener privacidad o no. Es decir, y yo lo veo hoy en día. Es decir, fíjese que usted dice en las investigaciones, por ejemplo, fiscales, etcétera, ¿no? Usted se da cuenta que entran a los teléfonos, revisan el WhatsApp, revisan Sí, las cosas, claro. miran, y hay un tema de privacidad ahí. Pues de Miren hecho, la para entrar a cantidad. Estados Unidos le están diciendo a ustedes, si usted tiene cositas en contra del gobierno de Trump o de Estados Unidos en sus redes sociales, piénselo muy bien si va a entrar con su teléfono a Estados Unidos como turista ¿Ah, sí? con esas redes sociales, instaladas en su teléfono. Eso salió en Wired hace poco. Ah, sí. Bueno, pues Pero tiene mire, sentido. Y ya hay muchas empresas que están con esto. Párenle bolas a Figure AI, a Boston Dynamics, que es la del perrito, a Agility Robotics, y obviamente los chinos no se están quedando atrás. Ya tienen una fábrica que está desarrollando carros eléctricos o fabricando carros eléctricos sin ningún tipo de intervención humana. La pregunta es,
¿Le parece interesante o le parece asustador? ¿Le parece utópico o distópico el tener robots con los que combinamos, que tengan, con los que convivamos, que tengan forma humanoide? ¿Hasta para qué utilizaría un robot? ¿Para qué le gustaría tener uno en su casa o en su vida diaria? ¿Y cuál sería para usted el límite de no? Robots para esto sí, ahí yo no voy. ¿Cuál sería un límite suyo? ¿A usted qué le diría que sí a un robot y a qué le diría que no? Yo le diría un robot en mi casa, sí, para hacer todas las tareas de limpieza, por ejemplo. Sí, y limpiar, no sé si cocinar, que a mí en lo particular me gusta cocinar, pero, por ejemplo, sí me aburre tener que lavar los platos, me aburre tener que trapear, eso, por ejemplo, me parecería fantástico. ¿Y cuál sería el no? Esta raya no la cruzo. El no sería ya, por ejemplo, un robot de compañía, no lo tendría. Sí, tendría un robotcito que venga, me ayude, me limpie, pero no un robot de compañía, no lo haría. ¿Usted? Mi sí, Sí. el odontólogo. Si el odontólogo me quita el dolor, voy de cabeza. Le entrego mi jeta a su disposición. Y el no, yo creo que también sería el tema del robot de compañía. Yo creo que ese está duro. Hay muchos otros que creo que no tendría, pero el top Sí, número uno es muy difícil. Por más solo que me sienta, creo que... Pero bueno, hay gente para todo. Esto es Hay para Todos. Cuéntenos usted, ¿para qué sí, para qué no tendría un robot? Nos vemos la próxima semana.